Evangelio de San Marcos 1, 12 al 15. Enseguida el Espíritu lo impulsó hacia el desierto. Y estuvo en el desierto durante 40 días. Era tentado por Satanás, vivía entre los animales y los ángeles le servían. Después de haber sido Juan apresado, marchó Jesús a Galilea, predicando el Evangelio de Dios. Y decía: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor, de la voz de Dios en tu vida. Muy estimados hermanos y amigos, los saluda con mucho cariño su amigo el Padre Pedro. Muy estimados hermanos, hoy este Evangelio nos presenta las tentaciones de Jesús en este contexto del primer domingo de la Cuaresma. Hemos iniciado ya desde el miércoles de ceniza con este signo en el cual nos comprometimos a vivir un tiempo de penitencia, de oración, de ayuno, como lo hizo Jesús. Aquí Marcos, del 1 al 12 al 15, nos presenta estas tentaciones de Jesús. Jesús se interna en el desierto entendido como un lugar árido, donde hay serpientes, hay peligros, hay escorpiones, mucho sol, no hay agua, un lugar de soledad. Es necesario un encuentro a solas para encontrarnos con Dios. Jesús quiso pasar esa prueba. Las tentaciones no solamente se reducen a ese momento. Jesús, como hombre, tuvo tentaciones durante su vida, como la tenemos todos. La diferencia es que Jesús se mantuvo firme y fiel al Padre. ¿Qué fue lo que le ayudó a él? Desde luego, la oración, el ayuno, la penitencia, ese encuentro constante con el Padre. Eso es lo que lo mantuvo firme. Aquí vemos que esta narración de las tentaciones, Marcos la presenta sin describir una por una como lo hace Mateo y Lucas. Mateo 4 del 12 al 17 y Lucas 4 del 14 al 15, pues nos presentan también las tentaciones. Esto es lo que llamamos los sinópticos. En los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se habla de las tentaciones de Jesús. En Mateo y en Lucas sí se describen. Recordemos la primera, cuando el demonio le dice: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué significa eso? Pues esa tentación de todo ser humano de querer de pronto llegar a tener riquezas, a tener muchas cosas de algo pobre, de algo que no puede ser. Es decir, no quiere decir que no hay que luchar por tener una vida digna, claro que sí, pero no de la noche a la mañana, ni tentando a Dios. Y en la otra tentación donde Jesús es llevado a lo más alto del templo y el demonio le dice: arrójate desde aquí. Ciertamente el demonio utiliza la escritura. En el Salmo 91, el versículo 12, nos habla cómo los ángeles van a sostenerlo para que su pie no tropiece con piedra alguna. Pero Jesús también contesta con la escritura, que le dice que a Dios no lo va a tentar, a Él lo va a servir. Es decir, cómo se puede utilizar la Biblia para hacer daño, para sacarla de contexto. Jesús no cae en la trampa de tentar a Dios, de arrojarse desde arriba. Es importante, más en este tiempo, nuevamente mencionando la pandemia,
¿Cuántas personas llegan a decir, no, tú no tienes fe, tú confía en Dios, no va a pasar nada? Pues efectivamente sí pasa, y no es por dudar de Dios, es que no hay que tentar a Dios. Nosotros hay que hacer lo que nos toca, ya se nos ha dicho, esas medidas que ayudan, desde luego, nadie está exento que no pueda contagiarse, pero al menos sí hay que poner lo que esté de nuestra parte y ahora sí lo demás dejarlo en las manos de Dios, que Él nos cuida, nos ama, nos protege. Bien, pero continuamos con esta narración. En la tercera tentación, pues es aquella de que lo lleva al monte, a lo alto, para que vea los reinos de la tierra. Son las tentaciones de todo ser humano, de querer riquezas, ambicionar de más, ser dueños de grandes empresas, aviones, barcos, etcétera. Esa es una tentación de las riquezas y Jesús no cayó y nos invita pues a que nosotros también tengamos mucho cuidado. Hay muchas tentaciones en el mundo de todo tipo y necesitamos tomar la clave que nos da Jesús, la oración, el ayuno, la penitencia y saber que Dios no nos abandona, que sus ángeles están también para socorrernos como a Él lo asistieron en ese momento difícil. Pues se nos invita hoy a pensar también cuáles son esas tentaciones que con más frecuencia nos están dañando, atacando. Tenemos que luchar contra ellas. Para eso se nos invita a que en este tiempo de Cuaresma hagamos una especie de retiro espiritual, en la medida que podamos. Si no tenemos la oportunidad de que alguien nos guíe en un retiro espiritual, busquemos momentos de soledad. Eso significa pues el desierto. El desierto es donde podemos estar a solas con Dios, un lugar árido, difícil, ciertamente como la misma vida a veces es difícil, pero con esos momentos de encuentro con Dios son los que nos van a fortalecer para poder enfrentar los momentos difíciles. Les decía que este Evangelio de Marcos nos lo presenta así, sin detallar las tentaciones, pero nos dice algo muy importante. Lo presenta dentro de ese contexto de que Jesús se está preparando para anunciar el reino y para eso necesita esa fortaleza. Recordemos que Jesús llamó a sus apóstoles, los llamó para que colaboraran con Él. Él no quiso solo proclamar el reino, sino formó a su iglesia para que cuando Él ascendiera a los cielos, se fuera físicamente de este mundo, pudiera estar espiritualmente asistiendo a su iglesia, que somos todos. Y los invito para que con gozo, con alegría, no olvidemos nuestra misión también, de proclamar el reino de Dios. Los invito para que a través de estos medios, del YouTube, del Facebook, ustedes compartan, le den un like y también clic a la campanita. Todos estos medios nos ayudan para difundir el Evangelio. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre.